los rituales. Entonces, estas ideas de los rituales principalmente va a partir del campo de la antropología, pero también, como vimos en una lectura, también hay una antropología de la comunicación. Entonces, como hay una historia de la comunicación, una epistemología de la comunicación, una teoría de la comunicación, también existe una antropología de la comunicación. Y en esta antropología de la comunicación, pues tendría a vincularlos más con el lenguaje, a vincularnos más con el mito, a reunificarnos más con todo lo que tiene que ver con el aspecto simbólico. Otro elemento muy importante de la antropología de la comunicación es este concepto que estamos viendo ahorita del concepto de lo ritual. Y en este concepto de lo ritual es volver a este mundo que tiene que ver con lo sagrado. Ya mencionamos, se mencionó en el video, las cuatro características que tienen que ver con lo sagrado. Una característica muy importante que tiene que ver con el ritual y que tiene que ver con lo sagrado es el espacio. Nosotros tenemos espacios profanos, que es la calle, que es el metro, que es la escuela, pero también existen espacios sagrados, que sería cuando tú estás rezando, cuando tú estás a lo mejor viendo la naturaleza, cuando tú estás contemplando el cielo, cuando estás contemplando el mar. Esos pueden ser elementos o espacios que tienen que ver más con lo sagrado. También existiría un tiempo normal, que es el tiempo que yo estoy viendo todo el tiempo con el reloj, pero también existiría un tiempo de lo sagrado. Ese tiempo de lo sagrado es cuando te cae una revelación, cuando te cae un 20, cuando tienes algún sueño importante. Entonces también existe otro tiempo diferente del tiempo de lo profano, que sería el tiempo de lo sagrado. Y el espacio y el tiempo profano se vuelven sagrados cuando participamos de algún tipo de mito, entonces, de algún tipo de rito. Entonces, los rituales nos devuelven completamente a lo sagrado. Y los otros dos elementos que nos van a devolver a lo sagrado serían los elementos de la naturaleza y los elementos del cosmos. Entonces se dice que la modernidad, se dice que toda la época capitalista nos ha separado completamente de lo sagrado y que solamente vivimos en un mundo completamente profano. Por eso muchas veces pensaríamos que nosotros somos ahorita personas más vacías, personas con menos sentido, porque estamos completamente alejados de lo sagrado. Y eso que estamos completamente alejados de lo sagrado, no solamente sería esto individual, esto egoísta, sino es que no nos estamos dentro de nosotros mismos, no estamos conociéndonos a nosotros mismos, ni tampoco estamos participando de esos símbolos colectivos, de estos símbolos grupales que nos hacen participar de algo más grande que nosotros mismos. Por eso mencionan en el video que sería algo supra, supra irracional o supra racional, porque estaríamos participando de algo más grande. Entonces, algo que tiene que ver con la religión, algo que tiene que ver con lo sagrado, sería esto que está supra del humano, que está por encima de cada persona individual. Por eso, Byung Chan dice que estamos ahorita completamente medio perdidos en la sociedad capitalista, porque no tenemos esa conexión con el otro, esa conexión con el grupo y principalmente esta conexión con lo sagrado. Bueno, vamos a pasar a ver las exposiciones. Entonces vamos a ver primero la exposición de Diego y luego la exposición de Alanis y luego a ver si llegó Axel para que sea la tercera persona que nos va a hablar acerca de los principales conceptos de Byung Chan. Entonces voy a dejar que Diego comparta su presentación. Del autor Byung-Chul Han. Es reciente, es del año pasado. Y bueno, el primer capítulo es llamado Presión para producir. Y bueno, en un comienzo el autor como que nos va presentando como que mm, estos términos básicos que empieza con el rito, que es estas acciones simbólicas que representan valores de una comunidad. Y aparte de que dan estos valores, uh, también le dan forma a una comunidad sin la necesidad de usar la comunicación. Ahora también define lo que es el símbolo, que, bueno, se va más como a la raíz de la palabra símbolo, que significaba signo de reconocimiento, y pone como ejemplo que eh, cuando tú invitas a una persona, cuando eres huésped de una persona, se rompe una tablilla de arcilla y tú te quedas con la mitad y tu huésped con la otra, enseñar como que es hospitalidad. Entonces, de este modo, el símbolo sirve para reconocerse. Y también se va como que la definición de reconocer, ¿para qué? Porque dice que
no es volver a una cosa, sino es captar la permanencia en lo fugitivo. Y bueno, ya con esto, ya se va de lleno con lo que son los rituales, que estos rituales mm, son técnicas simbólicas en la instalación de un hogar. Bueno, perdón, antes de continuar con esto, también informa que hoy en día también ya se carece de lo simbólico y ya no hay una, bueno, ya en nuestra comunidad, ahora hay comunicación, pero ya no hay una comunidad. Entonces como que se deja de lado la percepción simbólica de lo duradero y de la permanencia. Entonces ya siguiendo con lo de los rituales, son técnicas simbólicas de la instalación en un hogar. Y hago hincapié en esta palabra que es instalación en un hogar porque yo la interpreté como sentido de permanencia. Dicen que los rituales hacen habitable el tiempo, transforman el estar en el mundo, el estar en el mundo en un estar en casa. Y bueno, también hace hincapié en el que los rituales dan estabilidad a la vida. Y aquí parafrasea a dos autores, que el primero es Antoine de Saint-Exupéry, en el que se menciona que los rituales son como técnicas temporales de instalación en un hogar. Y bueno, dice que está chistoso esto, dice que es bueno que no tengamos la sensación de que estamos gastando o desperdiciando nuestro tiempo, porque es mejor que sintamos que nos estamos realizando mientras estamos gastando este tiempo, ¿no? Y dice que al tiempo actual le hace falta un armazón, esto ya es por parte de Byung-Chul Han, retomando esto del autor de Saint-Exupéry, dice que al tiempo actual le hace falta un armazón o una estructura, porque este presente le hace falta como que una coordenada. Nuestro presente es inhabitable, vamos muy rápido que no puedes disfrutarlo, es simplemente inevitable. Entonces ya después retomando lo que presenta con Hannah Arendt, bueno, ella aquí se abandona tantito el marco ritual y se va más por las cosas y dice, bueno, esta autora dice que la misión de las cosas es estabilizar nuestra vida, mismimizar nuestra vida, que nosotros al ver la misma tabla, el mismo escritorio o no sé, cosas de la vida diaria, como que traen familiaridad a nuestro día a día. Sin embargo, no cualquier cosa puede hacer esto, porque por ejemplo en nuestro teléfono uh, estamos tan mediatizados y tan llenos de información que ni siquiera nos acordamos de lo que vimos allá en Facebook, ¿no? Entonces eso, o sea, no cualquier cosa te puede traer este sentimiento de familiaridad. Y bueno, ya después el autor también dice que, que los rituales tienen la misma función de las cosas. Estabilizan la vida gracias a su singularidad y hacen que la vida sea duradera. Después ya, bueno, el autor ya después se va con este hilo de la presión para producir. Y bueno, ¿qué menciona? Dice que en el marco ritual, uh, las cosas no se gastan ni se consumen porque son usadas. Y estas formas de los rituales hacen posible un mejor manejo de las cosas. Entonces, por eso llegan a ser como que antiguas o las cosas que son usadas en los rituales llegan a ser más antiguas y llegan a ser más preservadas. Bueno, para producir nos relacionamos con las cosas y también para consumirlas, pero no para usarlas. Entonces, mientras consumimos, estas cosas nos desgastan. Y entonces ya con este sistema neoliberal nosotros comenzamos a adjudicarle valores y emociones a nuestros consumos para poder comenzar a sentir o para poder empezar a quitarnos responsabilidad de que no le estamos haciendo daño al planeta o no estamos consumiendo más. Esto es lo que nos hacemos, como que le adjudicamos valores o emociones. Y esto también dice que es mal porque estas emociones y valores pues son efímeros. Y bueno, estas prácticas pues abren un campo de infinidad al consumo y al consumismo y a la explotación de las tierras. Después, al empezar a consumir valores, se deja a un lado la relación con nuestra comunidad. O sea, nosotros estamos tan metidos en nuestro consumo y en lo que hacemos que empezamos a pensar solo en nosotros y empezamos a alimentar en nuestro ego
y dejamos de pensar en este sentimiento de comunidad, que es lo que los rituales y los ritos alimentan. Bueno, en la siguiente, este tema, bueno, estas páginas se me hicieron demasiado interesantes, que son las percepciones, y dice que la percepción simbólica desaparece cada vez más en comparación a la percepción serial. Y bueno, para empezar, pues les voy a definir ambas. Bueno, la percepción simbólica, pues ya son los rituales, ¿no? Como se definió antes. Y bueno, los rituales principalmente hace que tú te olvides como que de uno mismo, del yo, y como que hace que tomes una distancia entre tú y tu propio yo. Como que dejas de pensar en ti mismo. Y la percepción serial, y es más como que una práctica extensiva, y es incapaz de experimentar como que la duración de las cosas, impide la demora y se apresura más en la información. Entonces, es como tienes esta información y la que sigue. Tienes este video y el que sigue. Tienes esto y el que sigue. O sea, no hay como que una duración para disfrutar las cosas. Entonces, aquí el autor lo ejemplifica con el maratón de series. Dice que por eso nos gustan el maratón de series, porque estamos como que en esta percepción serial de que nos gusta y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y pues no podemos dejar de consumirlo, ¿no? Y recientemente Netflix implantó como que esta herramienta de que ya puedes aumentar la velocidad de lo que ves. O sea, si estás viendo una película, le pones que vaya a velocidad de 1.5, 1.25 o de plano a 2 y pues consumes más en mucho menos tiempo, ¿no? Que se me hace como que muy, muy terrorífico. Y bueno, aquí también hace hincapié en que el régimen neoliberal obliga a vivir de forma serial e intensifica el hábito serial y se elimina deliberadamente la duración para consumir más. Ahora, esta permanente presión para producir nos obliga sí, como que empezamos a sentir este sentimiento de hogar, este sentimiento este sentido de pertenencia que logras con los rituales, ¿no? La vida ya es fugaz y es inconstante. Ahora, aquí para estafar otro autor, Byung-Chul Han, que es Kierkegaard, y aquí señala que el trastorno de déficit de atención, o TDA, es una consecuencia de la intensificación patológica de la percepción serial. O sea, como nosotros ya vemos tanto contenido, vemos tantas cosas en tan poco tiempo, ya no podemos concentrarnos en una sola cosa por mucho tiempo. Entonces dice que, bueno, la atención profunda se practica en prácticas rituales y religiosas, que, bueno, que casualmente es como que en el que más se puede ejercitar esta atención profunda. Dice que todo ejercicio o toda práctica religiosa es un ejercicio de atención. Después, con esto, ya se va más como que a la repetición y dice que, bueno, pone el ejemplo de que se ha dejado de fomentar la repetición con el argumento de que se reprime la creatividad o la innovación. Y al ver como que estos problemas de TDA, como que se empieza a introducir como que el estudio de ritos en algunas escuelas para volver a ejercitar a los alumnos, como que con repeticiones de rituales y todo esto, pero como que muchas personas como que hacen este hincapié de que pues, si te lo repites o te lo aprendes de memoria, como que pierde toda esta intensificación, ¿no? Y este autor, Kierkegaard, lo pone así o lo propone así, en que la repetición y el recuerdo son cosas totalmente diferentes. O sea, son la misma herramienta, pero van en sentido contrario. Cuando tú recuerdas algo, tú lo retomas desde el pasado. Y cuando tú vas a repetir algo, es cuando vas a recordar, pero hacia adelante. Entonces, aquí el mismo autor dice que hoy se pierde la capacidad de repetición buscando nuevos estímulos y que estamos forzados a lo nuevo, pero es lo mismo. Esto es lo mismo, bueno, pues sí, es como que también ya estamos acostumbrados a la expectativa de no me voy a comprar esto o me voy a comprar esto y al siguiente también me lo compro porque va a salir algo nuevo. Y es exactamente lo mismo, pero pues con diferente pantalla, diferente teléfono. Entonces sí dice que como que uno se cansa de lo nuevo, pero se cansa de lo nuevo, no de las cosas antiguas. Entonces, quien siempre espera lo nuevo pasa por alto lo que ya está, lo que ya existe.
que también es como que alude al consumismo. Y después retoma esto de comunidades de resonancia, los cuales dice, bueno, que los rituales generan estas comunidades de resonancia que son como ecos. Dice que sin esta resonancia uno es excluido. Pero actualmente, ¿cómo se los puedo explicar? Bueno, a ver, los rituales crean hay estos ejes de resonancia. Para arriba, verticalmente, puedes tener esta resonancia con dioses o con el cosmos o con el universo, con lo que quieras creer. Después hay una resonancia en forma horizontal, que es con tu comunidad. Y hay otra resonancia en forma diagonal, que es con tus cosas, que ya lo había retomado anteriormente Hannah. A mí se me olvidó el origen. Bueno, entonces dice que actualmente estamos en una crisis porque nuestra resonancia está en cero. Estamos en un vacío porque el narcisismo está dominándonos totalmente. En los rituales se inculcaban estos sentimientos de personalidad, pero cada vez se generan menos sentimientos comunitarios, por lo mismo de que estamos tan inmersos en nuestra caja de resonancia, por decirlo como lo contrario, que ya no nos interesa como que la comunidad. Entonces dice que la comunicación actual, que es como que lo más peligroso, porque está guiada por pasiones y descargas, pero son efímeras también. Entonces señala que esto no nos sirve demasiado, porque no importa cuántos likes o cuántos follows o cuántos friends tengas, pues no son un campo de resonancia, solo amplifican el eco de tu opinión, entonces no se amplifica esta comunidad. Y bueno, creo que esto sería todo por mi parte. Es el primer capítulo del libro. Gracias, Diego. Si quieres, deja de compartir para pasar al siguiente capítulo. Este, bueno, vamos a ver si pueden compartir las siguientes diapositivas para el capítulo número 2. Y nada más algunas ideas interesantes es que los rituales pues nos van a relacionar con nuestra comunidad y aparte los rituales nos van a relacionar con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, porque siempre los rituales estaban dedicados a la tierra, a la lluvia, al fuego, al viento, y también los rituales nos relacionaban con el cosmos, ¿no? Si pensamos en todas las sociedades tradicionales, estaban ligados con el cielo, las estrellas, etcétera, etcétera. Vamos a ver el segundo capítulo. Ya, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, Mi capítulo es la de presión para ser auténtico, de Byung-Chul Han. Primeramente el autor nos comienza hablando acerca de la sociedad. Comenta que la sociedad de autenticidad es una sociedad de la representación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo se representa a sí mismo, todo el mundo se da tono, todo el mundo se rinde culto al yo, y dentro de esta representación, Charles Taylor atestigua que el culto moderno a la autenticidad tiene una fuerza moral. Mm, Antes de ir para poner en contexto lo de la fuerza moral, ser fiel a uno mismo significa ser fiel a la propia originalidad, y eso es algo que solo uno como individuo puede enunciar y descubrir, y al enunciarlo me estoy definiendo a mí mismo. Uno como individuo se va definiendo a sí mismo, está realizando un potencial que es verdaderamente el suyo propio y es pura y fielmente del individuo, pero en ello reside la comprensión del trasfondo del ideal, el ideal moderno de autenticidad. Y es que de las metas de autorrealización y desarrollo de uno mismo en las que habitualmente nos encerramos, tiene un trasfondo moral. Eh, sí, es el trasfondo que otorga fuerza moral a la cultura de la autenticidad. Aún más en sus formas más degradadas, absurdas o trivializadas. Para ejemplificar esto, realicé un ejemplo basándome en la pirámide de Maslow.
Esta, como ya la conocemos, va de fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y el término que utiliza mucho el autor, que es la autorrealización. El ejemplo que voy a poner aquí es es un sujeto hipotético que nació, el niño se alimentó bien y tuvo un buen hogar. Está cumpliendo aquí con la fisiología. Después consiguió un buen trabajo, conoció a una chica, se enamoró, se casó y creó una familia. Aquí está subiendo otros 2 escalones. En reconocimiento, se vuelve bueno en su trabajo, asciende a jefe, es la persona más respetada y exitosa de su compañía, así que llega al punto más alto de la pirámide, que es aquí donde hablaremos de la moralidad. Eh, Aquí el mismo sujeto hipotético, eh, ya que esta autorrealización moral exige que este sujeto un día iba caminando a su trabajo y se encuentra con un perro hambriento en la calle. Entonces su moral le hace que le dé el último trozo de alimento que él estaba consumiendo. Así que eso crea que el sujeto tenga una autorrealización moral. A esto se refiere el autor con que se puede haber una realización moral de las formas más absurdas y trivializadas, pero eh, esto no puede ser así, ¿no? No se puede tener una realización al punto más alto de la pirámide con este simple acto. Entonces, sin embargo, el proyecto de la propia identidad no debería ser egoísta y tendría que hacerse teniendo de fondo un horizonte semántico social, que es cuando nos menciona el autor que le otorga una relevancia más allá del propio yo. Yo solo existo si en un mundo en el que la historia o las exigencias de la naturaleza o las necesidades de mi prójimo humano o los deberes del ciudadano o la llamada del Dios o cualquier cosa esta superior que tiene una importancia crucial, puedo yo definir ya mi identidad para mí misma, que tiene que no tiene que ser un trivial. Y aquí nos menciona una frase el autor para dar punto a esta cuestión, es que nos menciona que la autenticidad no es enemiga de las exigencias que emanan de más allá del yo, presupone esas exigencias. Y es que entonces, basándonos de acuerdo al ejemplo de este sujeto, la manera verdadera o válida de tener una autorrealización sería que él realizara una campaña, contribuyera a campañas para alimentar a perritos de la calle, porque eso es lo que la sociedad sí se puede considerar como una autorrealización moral. Entonces, considerándolo así, la autenticidad de la comunidad no se excluyen. Charles Taylor nuevamente distingue que entre la forma y el contenido de la autenticidad eh, hay una forma y un contenido. La referencia a sí mismo que se concierne en la forma es la de la autenticidad en cuanto a la autorrealización, pero su contenido, tal como Taylor exige, no debe ser egoísta, perdón. La autenticidad solo se acredita con un proyecto de identidad que tenga conciencia al margen del propio yo, es decir, que mediante su referencia explícita a la comunidad. Por eso yo di el ejemplo de este sujeto hipotético con las campañas. El autor nos menciona que lo decisivo de su contenido no es tener referencia a la comunidad como el orden. Aquí ya se brinca a otro punto, que es lo de la producción neoliberal, que es que o sea, ya hablando de todo esto, incluso se brinca un punto en el que el régimen neoliberal explota la moral. La autenticidad representa una forma de producción neoliberal. Esto, nos menciona que uno se explota voluntariamente creyendo que se está realizando. Nuevamente regreso al ejemplo del sujeto. El sujeto invierte invierte la posición, invierte lo de todo el margen en este sentido para hacer la autorrealización con la campaña de perritos, porque eso es lo que se marca en la sociedad, ¿no? Y él cree que voluntariamente lo está realizando, pero en realidad pues, se encuentra atrapado en una producción neoliberal. Entonces paso al siguiente punto que nos menciona que ya es la psicología. Dice que la presión para ser auténtico conduce a una introspección narcisista, ya que al ocuparse esto se ocupa de una comunicación que se organiza psicológicamente, ya que la sociedad de la autenticidad es una sociedad de la intimidad y el desnudamiento. Aquí él nos comenta una comparativa del siglo XVIII, siglo XIX con la actualidad.
donde nos menciona que los rasgos en la actualidad se otorgan en un desnudismo, un rasgo pornográfico, ya que ya no se buscan siluetas, ya se busca, ay, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, antes de eso nos menciona que el cuerpo representaba un escenario, se representaba como un maniquí sin alma, sin psicología, que había que adornar. Tenía que ataviarse de signos y símbolos. Entonces nos mencionaba, por ejemplo, que en el siglo XVIII los hombres la peluca en una mujer de clase alta era como se definía a su rostro, como un cuadro. Entonces, obviamente, pues dependiendo de la, aquí, dependiendo de la peluca, era mientras más privilegiado era. Entonces los hombres se enamoraban de esas representaciones escénicas, como nos menciona el autor. Los peinados de las damas confeccionaban a modo de escenas. Incluso los lunares eran representados de manera de abajo del ojo para, para que mostraba, que significaba pasión. Y eran todos ese tipo de representaciones que creaban símbolos, creaban significados. También hace una crítica que dice que en la actualidad, como ya había mencionado, ya no buscan siluetas, el cuerpo se exhibe, o sea, ya se desnuda totalmente a una cosa que debería ser íntima, se hace, se hace explícita. Entonces, esa es una cosa que él critica mucho. También nos menciona que a raíz del culto de la autenticidad se ha vuelto a poner de moda los tatuajes. Y antes los tatuajes simbolizaban la alianza entre los individuos y la comunidad, y ahora ya solo señalan la singularidad de la persona que los lleva. Y singularidad entre comillas, porque pues obviamente estos signos y símbolos pues lo refieren a este sujeto como original. Pero él critica mucho que el cuerpo ya aquí ya no es un escenario de ritual como antes, ni una pantalla de proyección, sino una cartelera publicitaria. Y nos menciona que el infierno neoliberal de lo igual está habitado por clones tatuados. Eh, mm, También, una de las frases que me gustó mucho es que dice que el culto de la autenticidad erosiona el espacio público, que se desintegra en espacios privados. Cada uno lleva consigo su espacio privado a todas partes, que es como menciona los ejemplos de los tatuajes. Mm, También este, el autor nos dice que hoy el mundo no es un teatro en el que se representen papeles y se intercambien gestos rituales, sino un mercado en el que uno se desnuda y se exhibe. Así como lo mencionó el profesor al principio de la clase, nos dice que ya la sociedad está más enfocada en la belleza, en las representaciones exteriores, que aunque no sean reales, aunque no sean rituales, y que se van perdiendo todos los gestos rituales, ya que el culto narcisista a la autenticidad es corresponsable del progresivo embrutecimiento de la sociedad. Es, mm, hoy vimos Hoy vivimos, nos menciona el autor que hoy vivimos en una cultura de las pasiones, cuando desaparecen los gestos rituales y se pierden los modales, vencen las pasiones y las emociones. Esto quiere decir que el culto narcisista a la autenticidad nos vuelve ciegos prácticamente para la fuerza simbólica de las formas. Eh, y por último nos habla acerca de los estados subjetivos. Aquí esto ya son las últimas páginas, y prácticamente se centra en, en unas críticas a la sociedad moderna, donde nos menciona que la belleza la bella apariencia engendra un alma bella y no al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que nuevamente el culto narcisista a la autenticidad nos vuelve ciegos para la fuerza simbólica de las formas. Entonces, sería como un giro invierte la relación de adentro hacia afuera entre el espíritu y el cuerpo, ya que el cuerpo mueve al espíritu y ya no el espíritu al cuerpo. Eh, y nuevamente critica que solo son auténticos los sentimientos espontáneos. Supuestamente,
esto es lo que genera la originalidad, ¿no? Ser espontáneo, ser auténtico. Pero pues él también nos menciona que en la actualidad ya nadie es espontáneo y auténtico sin estar previamente planeado, ¿no? O sea, que ya nuevamente hace la crítica de que todo es muy planeado, todo es muy lineal para que se sea aceptado, o sea, porque eso es lo que supuestamente se tiene que hacer bien. Y la cultura es profanada. También nos dice que la profanación de la cultura conduce a un desencadenamiento en la sociedad, ya que el arte cada vez se vuelve menos ya no tiene discurso. El arte ya es menos apreciada, ya la magia pasó a la transparencia, eh, las formas ya no son elocuentes, ya no seduce, ya la sociedad ya no aprecia una cultura ni un arte como se hacía antes, ya que sugiere una significación sin agotarse ya los significados. Ya no, pues sí, en general sería eso. El arte ya no se deja de ser discurso, ya solo opera con formas de significantes y no de significados. Y para cerrar, una conclusión que él maneja que también me pareció muy acertada era que el narcisismo colectivo elimina el eros y desconecta al mundo, que es nuevamente una de las razones por la que es un autor muy, muy leído últimamente, porque critica mucho a la sociedad y a la sociedad actual y al narcisismo colectivo. Y él solo espera que una fuerza salutífera contrarreste a todo este narcisismo colectivo que se ha creado a lo largo del tiempo. Y eso sería todo por mi parte y de este capítulo. Sí, gracias. Sí. Bueno, ya vimos estos dos capítulos de Beyond-Chan. No sé si llegó Axel Corona para... Creo que no llegó, a ver. No, creo que no llegó Axel. Bueno, estos fueron dos capítulos de Beyond-Chan. Para la siguiente clase del jueves vamos a ver el de Fiesta y Religión, el del juego de Vida o Muerte y el final de la historia. Entonces, en el próximo jueves le toca a Paola Riguela, le toca a Jimena Hernández y le toca a Daniel. Esas serían las tres exposiciones que vamos a ver de Beyond-Chan. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para los compañeros o alguna pregunta acerca del video que vimos que hablaba de los rituales y que hablaba de las cuatro características de los rituales. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre Beyond Chan o sobre el video que vimos? ¿Dónde podemos ver el video de nuevamente? Es que eh, no me acuerdo exactamente qué términos usó el entrevistador. Ah, el video que vimos hace ratito. Sí, profesor. Ajá, sí, ahí hablaba de cuatro características que tenían los rituales, ¿no? Entonces decía que la primera característica que tenían los rituales era que creaban un estado, espacio sagrado, también creaban un tiempo sagrado, también creaban un contacto con la naturaleza y un contacto con la cosmovisión. Entonces, cuando tú entras en un espacio sagrado, es diferente del espacio cotidiano. Cuando tú entras en un tiempo sagrado, es diferente del cotidiano. Y también te contacta con el grupo y te contacta principalmente con la naturaleza y te contacta también principalmente con toda la cosmovisión que está más allá de la Tierra, como se podían ser la Luna, el Sol y los diferentes planetas, ¿no? Entonces, esos eran así como cuatro elementos que eran muy importantes dentro de los rituales, ¿no? Crear un espacio, crear un tiempo, relacionarte con la naturaleza, relacionarte con lo que está más arriba en el cielo y también relacionarte con un grupo. Entonces te dice que como ahora estamos completamente aislados una persona de otra persona, siempre estamos encerrados en nuestro propio mundo, en nuestro propio círculo, hasta nuestros propios amigos, ¿no? Entonces siempre tenemos amigos por Face, pero si se fijan son los mismos y como que no dejamos entrar a otro grupo de personas, entonces estamos aislados como individuos y antes pues se hacían ceremonias bastante colectivas a la naturaleza, a los astros, a la vida, a los pasos de las estaciones, a las festividades
de muerte, de bodas, de nacimientos. Entonces antes estábamos más conectados con el grupo y estábamos más conectados con los otros elementos que estaban alrededor de nosotros, ¿no? Entonces hacía que nos saliéramos de nosotros, que nos saliéramos de nuestro narcisismo, que nos saliéramos de nuestra individualidad y que estuviéramos más en contacto con todas las demás personas, ¿no? Ahorita creo que en el caso de la pandemia, pues que estamos como bien encerrados en nuestra burbujita y creo que la única manera de comunicarnos es ahorita por estos medios de internet y por estos camaritas, pero lógicamente pues para nada es lo mismo que una conversación cara a cara y que una conversación que nos lleve a algo completamente más profundo, ¿no? Ahorita, cuando se acabe la clase, pues les paso el video, se los mando al grupo de WhatsApp, para que lo puedan volver a ver. Yo me escribí a ese canal porque habla mucho de estos temas que tienen que ver con la antropología, que tienen que ver con el mito, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con lo simbólico. Entonces está como muy interesante el canal porque hablan de diferentes autores, como este autor que se llama Otto, Mircea Eliade, y muchos autores que tratan que ver con el mito y que tratan de ver con el símbolo. Entonces ahorita que se acabe la clase, les mando el link del video. Y si pues no hay otra pregunta, pues nos vemos para la clase del jueves para continuar con todo lo que tiene que ver con Biyun Chan. ¿Sí? Entonces nos vemos el próximo jueves y que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Profesor. Gracias, profe. Ah, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.